Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Mujeres en Positivo y hoy van a conocer a una sobreviviente de la guerra de Angola. Un verdadero ejemplo de valor, de coraje y de determinación. Para ponerte en contexto, el conflicto civil de Angola fue el más largo de África. Duró 26 años, 4 meses y 23 días, desde 1975 y hasta el año 2002. Tan lejano en tiempo y en espacio que hasta nos cuesta visibilizarlo. Pero de aquel momento y de ese lugar es la mujer empoderada a la que vas a conocer hoy, a la que te presentamos, de la mano de Karina Rico, nuestra periodista allí en Uruguay, para que conozcas. Angelina Bunge, nuestra mujer en positivo del día de hoy. Y Angelina Bunge es una valiente mujer angoleña que hace 20 años que vive en Uruguay. ¿Cómo fue esa decisión de venirte para acá? Porque sos angoleña, no estabas acá nomás. No. Estaba del otro lado del océano. En realidad es una historia y una decisión, no digo difícil, ¿no? Porque cuando uno toma, es cierto que a veces hay decisiones muy difíciles que uno tiene que tomar en la vida, pero requiere tomarlas. Yo creo que sin decisiones no somos capaces de hacer nada, porque cualquier cosa que hagamos depende de una decisión. Entonces, en aquellos tiempos, en mi país, después de la guerra dentro de la capital, ya de haber huido de las aldeas con la situación de la guerra, haber llegado a la capital y repetir la historia, como que me vi en realidad capaz que no fui la única que me vio así, que me vi como que sin protección, ¿no? Porque dentro de la capital la guerra fue tan difícil, en poco tiempo, en pocos días, pero tan complicada para quien viene de un municipio, de una provincia, de una aldea, que tenía rincones para esconderse. La ciudad era difícil, eso fue bastante difícil. De hecho, se ve en las películas que cuando hay un ataque dentro de una ciudad, la gente no tiene ni dónde esconderse. Y con el tiempo fui implementando, pensando, yendo a la escuela, porque tuve que repensar nuevamente el comienzo de primaria en la ciudad, pese que ya lo había hecho en las provincias, pero un tiempo cada lado me fue difícil. Entonces tuve que retomar en primaria y ver la diferencia de otras niñas y todo eso. Casi me quise igualar, quería llegar a lo mismo por mí y por el lugar donde estaba viviendo, el cambio de todo en realidad. Entonces iba a la escuela y pensaba, digo, yo algún día, primero que voy a ser igual que esas niñas, voy a tener lo mismo, tener calzado, tener mochila, tener derecho a eso. Y al mismo tiempo pensaba que estaría bueno si yo pensara un poco más allá de algún día dejar Angola, irme a algún lado donde yo pueda tener mi casa, tener trabajo, casarme, tener hijos, todo eso planeado. Y obviamente yo era una niña, no, pensar en eso era casi un hecho imposible, porque primero tendría que tener un trabajo. De hecho, las cosas fueron sucediendo. Mi primer trabajo fue una empresa internacional portuguesa, que fui a hacer un relevo de una secretaria. Mis primeros pasos en el mercado laboral y después de ahí como que empecé a prepararme también. Ya iba bastante bien, digamos, en tema de estudio, ya había terminado la primaria, la secundaria, estaba haciendo el primer año de arquitectura, que no lo arranqué y en realidad lo empecé, pero llegó las Naciones Unidas y de hecho era la chance para ingresar en un mercado laboral más amplio y con más conocimiento. De hecho, así fue, entre las Naciones Unidas, y creo que por ahí es donde empezó los caminos, estudiar en qué país podría ir, porque yo ya ahí con la presencia de las Naciones Unidas ya sabíamos qué países iban a participar en esa
lucha o ayuda de alguna forma. Y fue la primera vez que creo que no fui la única. Muchos escucharon que era Uruguay. En realidad no sabíamos, yo por lo menos ignoraba que existiera Uruguay. Ni dónde estaba en el mapa, ni dónde estaba en el mapa, y bueno, empezaron a mostrar los países, la gente y todo eso. Y yo creo que también al mismo tiempo, ¿no? Después de estar conviviendo con los cascos azules, muchos de ellos que decían cuando les dijeran que tenía que hacer misión en Angola y todo eso, cuando se abrió la misión para Angola, muchos quedaron pensando cómo sería la población, no se imaginaba la mayoría con la mosca en la boca, en los ojos, bien desnutridos y todo eso. Son situaciones de historias que de ambos lados se desconocen, ¿no? Claro, se desconoce. Yo hice mucha amistad con los cascos azules uruguayos, de hecho, y el segundo contingente que llegó Cristina Benítez, que es mi madre uruguaya, así nos adoptamos madre e hija. Hubo otras señoras que también convivimos, estuvimos juntas, era un grupito de ellas, estaba Amelia, que falleció infelizmente, y Diana Bernini, que era del comando del ejército, que vive ya jubilada actualmente, salvo la que falleció. Cristina también está jubilada y vive acá muy cerca. Y ahí fue como que conversando con ella, le dije que me quería ir de Angola, que quería cumplir un sueño mío, un deseo mío, dejar Angola. Y me dice, ¿para dónde quieres ir? Digo, no sé para dónde quiero ir. Hubiera pensado, como ya dije, Portugal, Canadá, Holanda, son lugares muy concurridos por nosotros, digamos, los angolanos. Y me dice, ¿por qué no venís a Uruguay? Es cierto que de Uruguay no había conocido mucho, digo, de lo poco que había conocido así convivir era con los cascos azules que estaban ahí, que de hecho muy bien con la población, muy humanos. Entonces le pregunté, pese la, o sea, no digo que sea ignorancia, porque hay países que tienen situación de guerra, sin embargo, tienen grupos militares que van a prestar servicio a otro lado. Entonces pregunté si Uruguay no había guerra, porque obviamente si dejo un país con guerra, no quiero ir a otro que tenga lo mismo. Por supuesto. Entonces me dice, no hay guerra. Y quedó ahí, no hay guerra, y me quedó mirando. Y como que esa mirada quería decir algo más. Entonces me dice, no hay guerra, pero tenemos frío. O sea, como que para mí era otra guerra, ¿no? Para enfrentar, como que, claro, Angola es un país tropical, no se siente el frío. Entonces como que eso me hizo pensar un poco, digo, frío, me empecé a imaginar películas de nieve, claro, y todo eso. En algún momento me hizo una película muy rápido en mi cabeza que digo, guau, si hay tanto frío como dice, mira si yo llego al aeropuerto, bajo, me muero, me congelo, me ponen el cajón, me devuelven a mi país. Pasó una película muy rápida así en mi cabeza y quedé pensando, digo, es preferible enfrentar el frío o la guerra. Entonces tomé la decisión de ese que dejaría todo, pero todo para atrás, y al mismo tiempo sabía que había adelantado mucho en tema ayuda a mi hermano chico que yo estaba criando. Lo puse a estudiar, que mi madre estuviera bien. Yo ya vivía sola, hacía muchos años ya vivía sola. Había enfrentado varias dificultades, mismo viviendo sola, siendo menor de edad, porque las circunstancias de la vida así me lo impuso. Y he salir adelante, y casi siempre trato de cumplir las metas que me voy trazando a lo largo de la vida. ¿Cómo eran aquellos días en Angola? Recuerdo haber leído tu libro y que bueno, que tu papá, por ejemplo, estaba casado con 3 esposas, que tenía 3 esposas. Tuve la suerte hace muchos años de estar en el Congo. Y bueno, nada, también con una misión de paz acompañando. Recuerdo esas realidades de África. Es un tiempo difícil, o sea, fue un tiempo bastante complicado de emigrarnos de una aldea a otra, que en realidad yo nací en una aldea y crecí en la capital, que es Luanda. Y bueno, si estuviste en África habrás visto las realidades
que son crudas en cierta forma, pero eso al mismo tiempo nos fortalece, ¿no? Yo creo que cada lugar tiene su forma de fortalecer su propia gente, según cómo viva. Y la infancia o la niñez fue muy complicada, fue difícil y al mismo tiempo mezclada con felicidad, porque era lo que conocía, era lo que tenía, mire donde mire, y las aldeas son muy chicas. Pero en diferencia al Congo, no digo en casi todo el territorio, pero normalmente nos conocíamos por tema de las migraciones para acá y para allá, y dejando siempre familiares en algún lado. Y mi padre, como era artesano, además viajaba muchísimo dentro de, digamos, de los pueblos y todo eso, haciendo y vendiendo su artesanía. Y eso de cierta forma nos alejaba un poquito y al mismo tiempo era como una especie, ¿ves? Cuando estás en un momento de paz y sonríes, en fin, todo eso. Y cuando mi padre se ausentaba, más allá que era un hombre realmente duro, y no se explicaba por qué tanta dureza, pero te digo eso ahora. Antes no lo asociaba, digamos. Claro, no lo asociaba. Pensé que era que los errores nuestros y éramos los niños rebeldes, por decirlo de esa forma, que no hacían caso y todo eso. Entonces era como que algo uno no lo entiende hasta que lo pueda comparar, ¿no? Y mi padre sí tuvo tres mujeres. No llegó a la cuarta, no sé por qué. De hecho, tuvo hijos solo con la segunda. La tercera ya, no sé, tenía un problema de fertilidad. Nunca llegó a tener hijos. Y prácticamente no duró mucho tiempo ese matrimonio, por decirlo de esa forma. Claro. Pero al mismo tiempo era una casa al lado de la otra. Y todos los hijos convivían, entre ellas también convivían, se respetaban mutuamente, se respetaba la primera mujer también, y siempre decíamos mamá pequeña y sigue mamá pequeña, mamá grande, las otras hijas de otras mujeres, mamá grande a mi madre porque era la primera, y entonces era algo para nosotros normal. Cuando ya llegamos a la capital, dada la situación de violencia doméstica que se vivía, estando en la capital recién, después de muchos años, mi madre tomó la decisión de separarse. Uh-huh. Y no era normal situaciones así. Hubo cada golpiza que mi padre le daba a mi madre por nuestros errores, los errores de los hijos, que casi le quita la vida. Y no hay de esa situación como acá de acuchillar, y de repente era por la paliza que el cuerpo no aguanta y se desvanece y obviamente se da los hechos. Más también con el tema de que no tenemos asistencia médica, era todo tema artesanal, por decirlo así, medicinas tradicionales, y entonces era muy difícil a veces poder levantar a la persona con esa situación de golpiza a ese punto, ¿no? Pero no he sabido hechos que llevara a tal punto de fallecimiento por golpiza. En marzo de 2018, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó un informe acerca de las situaciones de violencia vividas en conflictos armados. La más increíble y atroz lista de violencias perpetradas contra mujeres, niñas, niños y hombres. Nos referimos a esclavitud sexual, nos referimos a matrimonio forzado, a esterilización forzada y a las cosas más espantosas que uno pueda imaginar. En el próximo bloque, Angelina Bunge, la superviviente de este tipo de cuestiones, nos cuenta el enorme desafío de comenzar una nueva vida del otro lado del planeta. No te lo pierdas.
Hoy en nuestro programa, Angelina Bunge, una mujer que viajó miles de kilómetros escapando de la guerra desde su Angola natal, pero también escapando de otras violencias perpetradas en África. Nos referimos a la violencia física, al maltrato, a la violencia sexual, a la violencia social. Pero en esta segunda parte de la nota, Angelina, que es un referente en todo tipo de cuestión social y de derecho humano, nos cuenta su propia experiencia y sobre todo esta hermosa posibilidad de construir una nueva vida del otro lado del mundo. Mira. Yo en realidad ese día 22 de noviembre de 1999, cuando pisé el aeropuerto de Carrasco, que de hecho fue un viaje medio ahí, por decirlo, porque me costó, mira que me costó llegar a Uruguay, ¿no? Si fuera de otras personas te hubiera desistido en el camino, y más las preguntas que te hacen dentro del vuelo, dentro del aeropuerto, ¿a dónde vas? Porque la gente iba para Chile, iba a Argentina, Brasil, otros lugares, Paraguay. Y me preguntaba, ¿y tú dónde vas? Voy a Uruguay, pero Uruguay, y se repetía, Uruguay, y yo decía, Dios mío, ¿será que habré electo bien ir a Uruguay? ¿Por qué tanto espanto? Se ve que no era normal que la gente viniera a Uruguay, y menos viniendo de otro lado, de tan lejos del mundo, ¿no? Mi vida fue casi una especie de desafío, un desafío tras otro, tratar ahora de poner en práctica aquello que yo pensé. Bueno, quizás ahora que viene el tema documentación, después buscar el trabajo, después buscar mi casa, después casarme, tener los hijos, y las cosas fueron sucediendo al revés, al revés, pero de hecho que me pude insertar fácilmente a la sociedad, porque en definitiva siempre me acepté lo que soy. Siempre acepté de dónde vine, lo tengo claro hasta el día de hoy. Entonces eso me hizo como que facilitarme y moverme de una forma. Obviamente tuve ayudas también, ¿no? Porque nadie crece solo sin ningún tipo de ayuda, más si vienes de tan lejos. Porque los que están acá pueden decir, bueno, tengo padre, madre, hermano, primo, en fin. Estaba sola. No, yo estaba sola. Y entonces, en primera familia que yo conocí, que más allá de Cristina, donde el padre de mis hijos me casé, La Teja, sobrino de ese, me enteré durante porque yo llegué plena elecciones. Claro. Plenas elecciones. Es verdad. Ahí conocí Cristina, él mismo le dijo a Cristina, el padre de mis hijos. En aquel momento no pensé que iba a ser el padre de mis hijos, era taximetrista, lo conocí cuando fui a votar, a acompañar a Cristina a votar, porque yo recién llegada, y decía, bueno, que era su tío, estaba compitiendo ahora con Valle, creo que fue con Valle, en ese momento, no sé, no conocía la figura, ni mucho menos, Vázquez, el expresidente, y eso, y ahí empezaron a conversar entre ellos, y él le observaba y decía si era brasilera, y eso, me decía, mi madre orgullosa, no, es mi hija, y es africana, y eso con mucho orgullo y todo. Y de hecho fue ahí, se ofreció con Cristina que podía, ayudar a conseguir la documentación y eso. Nos empezamos a ver con tiempo y de hecho terminamos casados. ¿Con 2 hijos? Con 2 hijos, la casa mitad y mitad, casa alquilada, suegros en el medio, ¿no? Y hasta que nos inscribimos en una cooperativa de vivienda. Yo me acuerdo, estaba embarazada todavía cuando hacía la sereñada, como famosa sereñada. ¿Qué es la sereñada? Sereñada es cuando vas a cuidar un terreno. Ajá. Que están para construir una vivienda. Sereñada. Sereñada, eso decía. Sí, perfecto. Sereno, ¿no? De sereno, de cuidado. Perfecto. Entonces, y eso fue una experiencia también muy linda, ¿no? Muy linda porque vas viendo desde el punto cero
cómo van levantando las paredes, Sí. y todo eso. Y eso también fue una fase más en mi vida. Sos activista, digamos, por causas sociales. De hecho, desde aquella primera votación que no sabías muy bien ni quién eran los candidatos, hasta hoy que bueno, que te has logrado acercar, has hecho un camino hacia el Partido Nacional, ha sido todo un proceso, ¿no? Sí, eso fue un proceso muy largo dentro de Uruguay. De hecho, al que nunca bajé la cabeza, siempre fui de mirar hacia adelante y creí que siempre tenía que trabajar no solamente para crecer como persona dentro de la sociedad de Uruguay que me abrió las puertas, sino que también dentro de esa sociedad que en realidad es donde nacieron mis hijos, y de hecho donde quiero decidí hacer mi vida, ¿no? Crecer como persona, como ser humano, y quizás de una buena vez, si me brindan los derechos humanos que lo merezco, y como todo ser humano lo merece, entonces ahí empecé a no solamente a respetar a los demás, sino a respetar cada paso y a aprovechar y agradecer al mismo tiempo cada mano que se me extendiera para sacarme al flote y ayudar a guiarme en el piso político, en ese mundo político. En realidad fue en 2014, en las elecciones anteriores, que ahí sacamos ya siendo militante del Partido Nacional en la Casa de los Lamas, que fuimos presentados ahí en aquel momento para el movimiento de Rocha. Pero estuviste ahora acompañando a Juan Sartori, que bueno, que fue una figura que apareció en el terreno político en los últimos meses previo a las elecciones y que tuvo un destaque muy importante dentro del partido. La agrupación Todo por el Pueblo, yo soy secretaria de esa agrupación, siendo Alem García el presidente, queríamos ver si podíamos encontrar un candidato para que venía a ser la tercera vía dentro del Partido Nacional para conquistar los votos que se habían ido, que eran del movimiento de Rocha, y muchos que eran del Partido Nacional mismo, que se habían ido hacía mucho tiempo. Nosotros queríamos traer, a través de la tercera vía, traer esa gente que tenga una opción, que ya muchos estaban desencantados. No lo digo por mal, ni critico, ni mucho menos. De hecho, mis hijos son parientes, no critico, pero yo he vivido acá 20 años y uno puede hacer comparaciones. Por supuesto. Muchas cosas han cambiado y no es cuestión política, ni mucho menos. Pero claro, cuando me ofrecieran ser la encargada de la asociación de agrupaciones sociales para la campaña de Juan, para mí fue un desafío, además, porque claro, es una campaña política y hay que estar en el terreno y hay que entenderlo. Y yo con mucho orgullo lo acepté y de hecho me fueron dando más cargo allá adentro, más responsabilidades, y después salir al terreno, que bueno, está entre una cosa u otra, ver la realidad en el mundo empresarial, los sindicatos, acá, allá, la población, los asentamientos, estar ahí. Empecé a ver todo eso y me di cuenta que lo poco que yo hacía por mi cuenta no era nada comparado con ese mundo tan gigantesco, tan distinto, y uno dice, no es justo que haya esa situación. Y de igual forma te dice, sí, pero no es justo, porque estamos de repente a 20, 15 minutos en auto y hay un asentamiento de gente totalmente olvidada. Y lo que más me llama la atención, yo veo en un país sufrido caóticamente, que la gente no tiene esperanza de vida, por decirlo, dificultad para todo, ¿no? No digo mucha pobreza, porque nosotros dependemos de la plantación y no hay pobreza para eso. No tenemos pan, no tenemos azúcar, ni leche, ni mucho menos, pero la naturaleza nos brinda otra cosa. Entonces, ver esa cara de niños tristes, a veces uno ya enojado, y querés entender por qué esa mirada de tristeza, de enojo. Querés entender cuál es la situación real y te das cuenta que les hace falta de todo un poco. La educación ha cambiado muchísimo, ¿no? Es como que la población toda tiene un enojo generalizado.
Yo veo de los pocos, gracias a Dios, en ese camino de la vida he llegado a tener mi vehículo, me muevo con mi vehículo, pero hay tiempo que, mucho tiempo viajé en ómnibus y de hecho enseño a mis hijos, los enseñé que ellos cuando suban al ómnibus, cuando baja, tienen que primero saludar y agradecer. Son cosas que hoy llegas a un ómnibus, hay gente que le dice muchas gracias, otro hasta el que saludas te mira como, ¿y ese qué le pasó? ¿Qué tendrá? Y permiso, me puedo sentar, esas cosas no existen. La educación se está perdiendo muy de a poco y hay ese enojo. Donde se vio, no he estudiado acá dentro de Uruguay, mis hijos han ido a la escuela, han hecho escuela, ahora están haciendo, Ian, que es el más chico, está en tercer de liceo, igual que el grande, el mayor, Ellery, y en la escuela, cuando me venía mamá, la maestra me rezongó. ¿Por cuál es el motivo? Si te rezongó por algo fue. Por lo tanto, hay que investigar. No es que, mamá, la maestra me rezongó, me puso en penitencia, no me dejó salir. Y yo salgo corriendo. La que está mal es la maestra, claro, ¿no? La que está mal es la maestra, agredo a la maestra frente a los alumnos, le quito la autoridad a la maestra y esa es una forma de que los niños van viendo ese tipo de violencia, van creciendo con ello. Y me parece que no está bueno para la sociedad toda, porque eso se pasó ahí, fue a los medios, pasa a la tele, repercute en todos los medios y por 2 o 3 días está en los medios, está presente para cualquier oyente, cualquier televidente o cualquier persona ve las noticias, pasan, porque es algo que no debería suceder. Los maestros son sagrados. Los maestros son, por lo menos a mí me enseñaron así, pobre de nosotros allá en la provincia, que levantáramos la voz a la maestra, pobre de mí que llegara a casa, mamá, papá, principalmente papá, la maestra me pegó, o sea, las palmatorias que te dieran en la escuela es poco comparado con lo que te dan en casa, porque por algo será. Vimos nacer la Fundación Angelina Bunge. Contanos un poco de qué va ese proyecto. Es una idea que en realidad vino naciendo mucho antes de la campaña política. Fui pensando cómo hacer, cómo dar a la sociedad que me ha dado tanto, cómo poder ayudar, cómo poder llegar. Entonces, como me costó tanto, en realidad, de alguna forma, ser lo que soy hoy, también puede ser de a poquito, empezar a maquinar o pensar o proyectar algo para después volcarlo a los más necesitados. Este año, por el tema de la pandemia, va, no viene, y empecé a trabajar después que se decretó. No digo el encierro, porque en realidad no fue un encierro tampoco. Empecé a pensar, digo, yo tengo, pero hay mucha gente que no tiene. Empecé a pedir acá, a pedir allá, tuve ayuda ahí, y yo misma salía. En el momento que tenía la sede de la campaña, me puse a trabajar ahí, a dar, a armar y eso. Hablé con los escribanos que son abogados, necesito armar esa fundación sin fines de lucro. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es justamente esa, seguir trabajando en lo social, ayudando a los más necesitados. Tenemos pensado capacitar a jóvenes para prepararlos para un ingreso inmediato en el ámbito laboral. Tenemos pensado armar pequeñas charlas para orientación de mujer víctima de violencia doméstica, orientación jurídica, preparar a los jóvenes para que entienda qué es el trabajo, o sea, en un principio está dirigido a ese tipo de población. Iremos agregando con tiempo porque no queda solamente ahí. Ojalá tuviéramos ya tuviéramos socios, obviamente eso requiere un poco de publicidad para que la gente lo sepa y empezamos a tener donadores. Ojalá en un futuro, mi sueño en realidad es poder tener un espacio grande de quinta, por decirlo de esa forma, donde yo pueda proyectar un trabajo de plantación de comida, de alimentos básicos, de verdura, que la gente se pueda surtir de ahí,
para que funcione como una distribución de la fundación para los más necesitados. Fue un gusto tenerte en Mujeres en Positivo, la verdad que sos un ejemplo de valentía. Siempre que te he encontrado he tenido la posibilidad de decírtelo y nada, gracias por elegir Uruguay para tu casa, para tu vida, para tu futuro político. La verdad que es un gusto. Muchas gracias, Karina, y quiero resaltar, yo sé que mi camino, mis pasos aún son niños o niñas, por decirlo de esa forma, pero yo todo lo que vaya a hacer, lo que tengo proyectado por hacer, yo creo que no va a ser suficiente aún para agradecer lo bueno que me ha dado Uruguay, que me ha abierto las puertas, que me ha permitido criar a mis 2 hijos, tener mi propia casa, mi propia locomoción, proyectar y tratar de lograrlo. La fundación es algo que no fuera de la política totalmente, es abierto para todo y los que quieran después cooperar también, los que quieran participar en actividad, porque vamos a proyectar actividades para recaudar fondos justamente para que empiece a crecer y que empiece a sustentarse por sí misma, ¿no? Entonces todo lo que haga o todo lo que vaya a hacer creo que es poco para agradecer esos brazos abiertos de Uruguay. Tenés un lindo desafío por delante. Muchas gracias. La Fundación Angelina Bunge es el legado que esta poderosa mujer africana quiere dejar a Uruguay, a este país que le ha dado verdaderamente una nueva vida, a modo de agradecimiento que toma el formato de alimento, de conocimiento, de empoderamiento, estas valiosas herramientas con las que puede contar un montón de gente que tiene que vivir situaciones de vulnerabilidad. Realmente hermoso el legado de Angelina Bunge y sobre todo hermoso haberla podido conocer. Recuerden que los sábados a las 18:30 hora de Buenos Aires tenemos una repetición de este capítulo y cada semana un capítulo estreno. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.